Entonces no hay que olvidar que las personas tienen que estar en el centro y son el aspecto más clave en una transformación de la minería hacia una organización de data-driven. Pero me gustaría aportar con una mirada más amplia. No solamente el gobierno de datos es necesario. Estamos hablando de toda una estrategia de inteligencia artificial. Es un hecho. 1 hora más de sueño de un trabajador son 1.700 toneladas más de movimiento de tierra. Queremos hacer una iniciativa, rotundo fracaso. Hablamos siempre con la operación, ¿no? En la operación está el valor. 1% de movimiento, de recuperación implica muchísimos millones de dólares. Iniciamos con un keynote antes del panel, o más bien conjunto con el panel. Patricio es actualmente director ejecutivo de la práctica de AI en Data de EY. Tiene estudios de ingeniería eléctrica en Chile y un máster en Management of Information Systems and Digital Innovation de the London School of Economics and Political Science. Más de 14 años de experiencia en el mundo de las tecnologías con foco en inteligencia artificial y Big Data, principalmente en industrias del sector de minería y energy. Bienvenido, Patricio. Bienvenidos, panelistas. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a ser parte de este congreso, a venir aquí a conversar con ustedes acerca de inteligencia artificial y datos, un tema que nos convoca, ¿cierto? Y en particular en una industria bien interesante que es la industria de minería, que tiene desafíos propios de la industria, pero también muchos dolores comunes a todos ustedes que trabajan en diversas industrias. Entonces quería partir primero haciendo un disclaimer. No voy a venir acá a hablarles de lo que es la inteligencia artificial, de temas técnicos. Ya todos ustedes son muy expertos en esto, trabajan en esto hace muchos años, así que no pretendo venir a enseñarles nada nuevo de lo que ya saben. Pero sí me gustaría aportar con una mirada un poco más global, un poco más extensa de cómo hacer que esta tecnología, que esta disrupción tecnológica de estos últimos años realmente genere la promesa de valor que dice hacer en las organizaciones. Y les dejo abierto la pregunta que después vamos a ir tocando durante la charla. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado al problema de implementar un caso de uso, implementar algún proyecto de inteligencia artificial que finalmente no siguió usándose en la organización? O que finalmente no logró generar el valor que se prometió que iba a generar. Varios de ustedes están levantando la mano, ¿cierto? Y se ríen. ¿Cuántos de ustedes después le fueron a cobrar el caso de negocio? Bueno, es un desafío importante y quiero partir con la hipótesis que finalmente esto no es un desafío tecnológico, es un desafío humano. La tecnología está, lo conversamos en una reunión previa que tuvimos con el panel. Existe la tecnología, existen las capacidades para generar el valor, pero el desafío para que eso realmente se logre es un desafío humano, no tecnológico. Pero para eso quería un poco setear la conversación con algunas cifras, muy brevemente, partiendo por, en un estudio que hizo EY, se dice que el próximo año el valor global de la inteligencia artificial debería ser del orden de 190.000 millones de dólares, ¿ya? Del mercado global de inteligencia artificial. Una buena noticia para todos nosotros. Quiere decir que estamos trabajando en el área correcta. Deberíamos tener trabajo asegurado en los próximos años, así que eso nos da tranquilidad. Por otro lado, un estudio que se hizo a CEOs a nivel global, pudimos ver que el 62% de estos CEOs declaran que existe una necesidad de implementar o comenzar a trabajar en inteligencia artificial generativa de forma inmediata, solamente por el hecho de adelantarse a su competencia y hacerlo primero que su competencia. Es un dato bien interesante. Hay un poco de miedo a este hype de quedarse afuera de este tren y por lo tanto subirse solamente porque el resto se va a subir. En base a eso, todos, el 100% de estos CEOs están declarando que de alguna forma u otra ya están trabajando en invertir en inteligencia artificial generativa y para lograr eso, aún en las condiciones de restricción presupuestaria en las que nos encontramos en el mercado mundial, ¿cierto? Global, están tratando de trabajar ciertas estrategias para lograr esa inversión, ese presupuesto, ya sea quitando presupuestos de otras áreas que ya habían sido prioritarias, tratando de ganar o obtener
inversión para estos proyectos o una combinación, un mix de ambos. Y por otro lado, a pesar de que todos estos CEOs están declarando trabajar en inteligencia artificial o con proyectos para trabajar en inteligencia artificial, solamente el 35% de ellos declara tener cierto tipo de estrategia de gobierno para estos datos. Lo cual, como lo escuchamos y se discutió en el panel anterior, es poco, ¿cierto? Sabiendo la importancia que tiene el gobierno de los datos en la implementación de inteligencia artificial. Y finalmente, el 62% de estos CEOs declara que existen ciertos desafíos que limitan la generación de valor prometido de la inteligencia artificial generativa, que radica en la estructura de datos, pero también en algo muy importante, que es la falta de capacidades o skills de las personas en las organizaciones para adoptar estas tecnologías. Un poco más de datos. Dentro de los beneficios que se destacan, el 98% dice que cree firmemente que la implementación de inteligencia artificial genera un valor inmediato en las organizaciones. Y dentro de esos valores destacan en un 39%, creen que va a haber un aumento en la productividad, un 37% cree que les va a permitir tomar decisiones basadas en datos, ¿cierto? Y curiosamente, y esto es un dato bien especial en esta encuesta, el 35% dice que mejoran la colaboración, que no muchas veces encontramos o escuchamos aspectos cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las discusiones ya no se tornan no se vuelven en torno a yo tomo esta decisión porque llevo 5 años de experiencia, llevo 10 años de experiencia porque lo he visto toda mi vida. Que puede ser subjetivo, ¿cierto? Puede ser cuestionable. Ahora las conversaciones y las decisiones se basan en algo objetivo, que son un dato, que son un modelo, que no lo hizo una persona basada en experiencia, sino que lo dice la data misma. Eso es interesante respecto a los beneficios. Y en los desafíos, un 76% coincide en que si bien la inteligencia artificial mejorará la eficiencia, no genera o tiene poco impacto en los ingresos. ¿Por qué está pasando eso? Tal vez no se está implementando como se debe. Tal vez la promesa no era tal vez no se está midiendo bien el impacto, que ese es otro de los problemas que hemos visto. El 61% declara, y creo yo correctamente, que existe cierta incertidumbre en lo que va a generar la inteligencia artificial generativa, con justa razón, porque todavía está inmaduro, todavía está en etapa de hype, y eso dificulta la implementación, obviamente, hay cierta incertidumbre y no está claro el retorno. Y el 55% dice que todavía siente que no encuentra partners confiables para implementar este tipo de soluciones. Eso en el ámbito global de inteligencia artificial. Ahora, esta charla está en torno a la industria en particular, que es la industria minera, y cómo esto se relaciona en esta industria en particular. Y para eso me gustaría apoyarme en los resultados de una encuesta que hace EY anualmente respecto a los 10 riesgos y oportunidades que tiene la industria minera. Y en el último año, la encuesta para el año 2024, muy interesantemente podemos ver que el aspecto de Digital Innovation, en el cual está embebido todo lo que es inteligencia artificial, saltó del lugar 9 al lugar 5. Eso fue, ahí en el lado derecho pueden ver cuáles eran las posiciones que tenían cada uno de los aspectos en el 2023 y la nueva posición que adquirieron en el 2024. Y podemos ver que Digital Innovation saltó del 9 al 5. ¿Por qué? Gracias a varios aspectos que están modificando un poco la industria minera. Uno de ellos es ESG, es un tema que está cobrando cada vez más relevancia, de hecho está en el puesto 1, ESG, y se cree en la industria que las tecnologías de inteligencia artificial pueden apoyar a lograr todos los objetivos que tienen que ver con ESG. Esto mismo está provocando y se espera que exista un aumento en la inversión en este tipo de tecnología. Sigue el foco en aumentar la producción, en aumentar la productividad, y aumentar la seguridad en minería, pero también está apareciendo un nuevo foco de la aplicación de las tecnologías digitales y de inteligencia artificial, que son recursos humanos. Eso es interesante. Vemos que las industrias mineras están entusiasmados, y la palabra es entusiasmado todavía una etapa incipiente en lo que es la inteligencia artificial generativa. Y también algo muy interesante es que debido a esta transformación digital, a esta transformación de una minería 4.0 data-driven, aparece también un riesgo inherente a implementar este tipo de tecnologías, que son los riesgos de ciberseguridad.
Y eso también trae como consecuencia que por primera vez en este estudio, ciberseguridad aparece como un riesgo importante dentro de los top 10. Y como dato macro, vemos que si bien vamos a ver a continuación, en la industria minera existen múltiples oportunidades de implementar y de generar valor a través de la inteligencia artificial, solamente un 33% de las empresas mineras declara tener algún proyecto, alguna implementación de inteligencia artificial en su cadena de valor, lo cual suena bastante poco porque vamos a ver a continuación existen múltiples oportunidades. Y si bien hay poca penetración de estos proyectos a nivel macro en la industria minera, vemos que sí existe un potencial de reducir un costo al menos un 10% y un potencial aún mayor en aumentar la productividad, que es la producción de los minerales. Dicho eso, me gustaría pasar entonces a una mirada muy macro y alto nivel de cómo en toda la cadena de valor minera podemos encontrar oportunidades de implementar y generar valor a través de proyectos de inteligencia artificial. Si uno pudiese dividir en toda la cadena de valor de producción en 3 macroprocesos, podemos ver que en la primera parte, que es la de extracción minera y carguillo y transporte, proyectos o ejemplos de inteligencia artificial, por ejemplo, aplicados a perforación y tronadura, a análisis geoespacial y geológico. Podemos ver proyectos o aplicaciones de cómo utilizar modelos para poder trazar el mineral desde que es explotado hasta que es puesto en planta, con información de qué tipo específico y la caracterización del mineral que está siendo cargado, para tomar decisiones en esa parte de la cadena de valor de, por ejemplo, de desvío de camiones o tener mayor información del material que se está llevando a planta. Tenemos casos de uso para optimizar un costo importante que la industria minera, que son los costos relacionados con camiones mineros, ya sea por combustible o por uso de neumáticos. Entonces, cómo estudiamos con datos las rutas óptimas para minimizar los costos respecto a esos insumos. Si nos pasamos ahora a la siguiente parte de la cadena de valor, que es la cadena de valor de los procesos en planta, podemos encontrar modelos de inteligencia artificial que me permiten caracterizar de mejor forma el mineral que está entrando en planta, que estaba en el cerro y que entró ahora a planta. Podemos encontrar casos de uso de videoanalítica que permiten con una cámara estar viendo el tipo de material que entra al proceso de chancado y detectar alguna roca o algún material que es inchancable, porque eso es un problema operacional. Cuando detectamos un inchancable puede incluso parar la operación y eso son muchos millones de dólares en costo. Es un caso de uso también importante. Encontramos casos de uso de optimización de energía en chancadores y molinos, en el uso de agua en estos procesos químicos que están en planta, en optimizar el throughput, la velocidad a la que pasamos material a través de la planta. Encontramos también modelos prescriptivos, modelos recomendadores en un proceso en particular de tratamiento de sulfuros, que son los recomendadores en flotación. Y nos podemos ir a la última parte de la cadena de valor, que es la de supply chain, y podemos ver casos de uso, por ejemplo, en optimización de carga de camiones y carga de buque, casos de uso que nos permiten mejorar la toma de decisiones en el abastecimiento de insumos claves en la industria minera, en cómo podemos predecir el precio incluso de algunos insumos, predecir la disponibilidad y la demanda de estos insumos, y también cómo optimizamos el inventario. Hay mucho dinero en capital de trabajo en los inventarios de las empresas mineras, ¿cierto? Porque no podemos tener un quiebre de stock en los materiales de reemplazo, en neumáticos, por ejemplo, en algún repuesto de alguna máquina que pudiese alguna vez parar la operación. Eso no está permitido, entonces las empresas tienden a sobreabastecerse. El problema del sobreabastecimiento es que tenemos un capital de trabajo inmovilizado gigantesco, que el CFO siempre lo mira con malos ojos y en algún momento puede decir: ¿qué está pasando? Mi capital de trabajo, mi inventario creció en X%, pero mi producción no está creciendo en ese X%. ¿Qué está pasando acá? Eso es la cadena de valor que genera dinero en la industria minera. Pero también podemos ver casos de uso en la parte de back office o en la parte de procesos transversales. Sobre todo en la parte de finanzas podemos ver como, por ejemplo, análisis de contratos a través de inteligencia artificial generativa. Podemos ver modelos que permitan predecir la rotación de personal y por lo tanto crear distintas estrategias o planes de retención o de beneficios ad hoc a cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Eso está en el campo de People Analytics, que cada vez está cobrando más relevancia. En otros procesos transversales, como los procesos de HSEC en seguridad operacional,
En seguridad del trabajador podemos ver un caso de analítica de seguridad bien interesante que utiliza Computer Vision. Y también podemos ver en mantenimiento, ¿cierto? Mantenimiento predictivo, cómo hacemos un mantenimiento más inteligente, más óptimo, para disminuir los costos en una función tan relevante que es la industria minera. Esos son algunos ejemplos de casos que podemos encontrar en toda la cadena de valor. En particular me gustaría hacer un deep dive en dos. Videoanalítica en seguridad operacional. Hemos desarrollado en EY una herramienta que procesa y analiza las imágenes de los videos que están en distintas zonas de la planta para detectar y notificar situaciones de riesgo, ¿ya? Ustedes, como pueden ver en el video, se ve que esta herramienta está identificando un operario que incluso tiene un casco y el casco está arriba. Y por otro lado, al fondo, podemos ver la detección de fuego. Entonces, con distintas reglas se puede programar una detección cuando alguien no está con su EPP puesto correctamente, se acerca a una situación de peligro. Eso es un caso de uso. Potenciales ejemplos de otros potenciales riesgos críticos. Está un riesgo de aplastamiento. Operarios que están pasando por una zona donde se les puede caer algún material. Riesgos de atropello. Las tecnologías también en la industria minera están avanzando hoy en día para tener camiones autónomos, lo cual es un muy gran beneficio, ¿cierto? En optimización, en ahorro de costos, en HH, pero aparece un nuevo riesgo ahora. Cómo un camión que se maneja de forma autónoma puede posiblemente atropellar o colisionar a alguna persona que está pasando por ahí. Entonces, este tipo de tecnologías permite poner una inteligencia para vigilar ese tipo de riesgo. El contacto con material fundido, el ejemplo que vimos recientemente, y también podemos tener riesgos de atrapamiento en zonas complejas. Eso a través de geocercas, ¿cierto? Delimitamos cierta zona y detectamos cuándo se cruza esa zona a través de las cámaras. Recordemos que en toda la industria minera la seguridad es un aspecto clave y estratégico. Más allá de la producción de cobre, no conozco una empresa minera que no tenga en su ADN, en los valores y en sus prioridades estratégicas, la seguridad de sus trabajadores. Así que esto es un tema estratégico en todas las compañías y siempre están buscando invertir porque tiene que ver con un tema humano también, cómo salvamos la vida de nuestros trabajadores y cómo también evitamos el riesgo de detener la producción. ¿Cómo implementamos esto? Básicamente hay tres aspectos claves. El primero es el desarrollo de un modelo de detección que involucra tareas de etiquetado de todas las imágenes que tenemos a través de las cámaras de toda la operación minera, de entrenamiento de nuestros modelos y luego de inferencia y tracking. Luego que se hace el etiquetado y el entrenamiento de los modelos, viene la parte donde aplicamos las reglas de negocio que depende de cada una de las áreas de seguridad de las compañías, que es básicamente cómo consideramos la profundidad en estas imágenes que hemos etiquetado y que hemos entrenado, cuál es el tiempo de exposición, por ejemplo, a un peligro que vamos a considerar como un riesgo crítico y cómo calculamos las distancias, a qué distancia vamos a calcular que es un riesgo crítico o no. Luego de que se implementen estas reglas, el modelo se entrega o se expone al área correspondiente a través de un back office que desarrolla los inputs y un front-end que nos permite exponernos o acceder a la información de distintas formas. Un caso que hemos visto que nos han solicitado entrega pequeños extractos de estos videos a la gente que está revisando estos riesgos críticos, se abre ese extracto y se da la posibilidad de decir, ok, corresponde a un riesgo correcto y esto permite reentrenar un modelo, o en realidad no era un riesgo, y permite dar un feedback negativo a los modelos y tomar alguna acción respectiva. Esto es un caso de uso y voy a tocar un segundo caso de uso que tiene que ver con los modelos recomendadores en plantas de flotación. Para los que no estén familiarizados con la industria minera o los procesos de flotación, en particular la industria minera de cobre, el proceso de flotación es un proceso en planta que es la última parte donde podemos recuperar el cobre, ¿ya? El cobre, recordemos que está en el cerro, está en rocas, en general, dependiendo obviamente de la operación minera, pero la ley de cobre rodea en torno al 1%, y esas rocas se explotan, ¿cierto?, y se trasladan a una planta donde el objetivo de la planta es hacer cada vez más chica esa roca que llegó grande, a través de un proceso de chancado donde se muele la piedra, y luego a través del proceso de molienda donde se trata de convertir en la partícula más fina posible. Estamos hablando de menos de 1 milímetro de diámetro de partícula. Y luego de que se logró reducir al máximo esa partícula, llega un proceso químico en celdas de flotación, que son grandes piscinas de agua, donde lo que se hace es inyectar ciertos reactivos que permiten que, por un lado,
el material que nos interesa recuperar, que es el cobre y el molibdeno, en muchos casos en sulfuros, se adhieran a burbujas de aire y repelen el agua, por eso es un proceso que genera hidrofobia. Entonces estos químicos hacen que el material que nos interesa se vaya a las burbujas, floten y se puedan recuperar. Y por otro lado, el material que no nos interesa, como por ejemplo calcopirita u otros metales de poco interés, sea todo lo contrario a la hidrofobia, sino que se queden en el agua y finalmente se vayan al fondo. Como ustedes imaginarán, este proceso no es perfecto. En general, una operación eficiente debiese estar dentro en el orden del 90% más o menos de recuperación de cobre. Eso quiere decir que hay un 10% de cobre que no flota y se va, y se pierde. Ese 10%, como ustedes imaginarán, dependiendo del nivel de producción de la industria minera, acá tenemos a Marlene en Altamina, que tiene una producción de las más grandes del mundo, ese 10% anualmente es mucho dinero. Recuperar o mejorar la recuperación en 1% es muchos millones de dólares puestos sobre la mesa anualmente. Entonces es un proceso que genera bastante valor. ¿Cuál es el enfoque que tenemos nosotros en este proceso? Como ustedes imaginarán, hay personas trabajando en plantas mineras. La industria minera, como lo dije al comienzo, tiene varias particularidades. Entre ellas es que tenemos personas trabajando por más de 20 años donde su vida se la han dedicado a trabajar en minería, a vivir en faena, se conocen el proceso de memoria. Llegar a esa persona y decirle, mira, acá hay un modelo que te va a decir qué es lo que tiene que hacer en flotación, lleva un fracaso seguro. Seguro. No hay posibilidad de que ese proyecto sea exitoso si entramos de esa forma. La manera de abordar este tipo de proyectos en este tipo de industria, con esta cultura tan particular, tan específica, es involucrarlos desde un comienzo. Entonces, acá, sobre todo, quise seleccionar este caso de uso porque es un ejemplo claro de cómo la persona está en el centro de esta tecnología. Nosotros involucramos a las personas que trabajan en las plantas de flotación, en los procesos de flotación. Desde el comienzo, les contamos que vamos a trabajar para entregarles una herramienta a ellos que les permiten tomar mejores decisiones. Que sea una ayuda de memoria. No es que ellos lo estén haciendo mal, no es que ellos no conozcan el proceso, es que es un proceso que tiene una cantidad de variables gigantescas y que obviamente el humano, ningún ser humano tiene la capacidad de recordar y de reconocer todos los patrones que tienen que ver con este proceso. Entonces le entregamos una herramienta que les permita a ellos hacer un mejor trabajo, una mejor labor. Y en ese contexto, nuestro abordaje permite incorporarlos desde el comienzo a través de, primero, un modelamiento predictivo, donde encontramos la importancia, seleccionamos las variables en función de su importancia, y con las variables que seleccionamos en el primer caso, luego vamos a encontrar una especie de receta de cocina, un manual dinámico que se adapta a las condiciones del material que está entrando en planta, para que ellos, los operarios, puedan tomar decisiones en cierto nivel de cada una de las variables. Y eso es un abordaje más bien suave, porque el segundo paso le entrega una recomendación al operario, él toma la decisión final si la toma o no, esta recomendación, y le entrega un rango de variables a mover, no un valor final. Y cuando ya ha madurado el modelo, cuando ya ha madurado la organización y los procesos de planta, se puede avanzar al último paso, que es el sistema recomendador, que ya son recomendadores automáticos, que setean en forma específica el set point de cada una de las variables y optimiza la recuperación de cobre. Entonces, básicamente lo que acabo de decir en un primer paso, probamos con distintos modelos predictivos y el que se ajusta mejor, analizamos la importancia de la variable y esa importancia de variables son las seleccionadas para pasar al siguiente punto, que es un manual dinámico. Y en este manual dinámico lo que hacemos es clasificar los distintos tipos de variables a través de modelos de clusterización. Encontramos distintos escenarios de contextos en que entran a la planta. Y ahí nuevamente cobra relevancia el operario que trabaja en flotación, porque es él que nos ayuda a reconocer esos distintos contextos. Es él el que dice, mira, sí, el contexto 1, con este tipo de variables, generalmente sucede cuando tenemos este nivel de ley de cabeza que está entrando en la planta, cuando estamos trabajando en este sector del cerro que está entrando material, cuando tenemos este nivel de pH, etc. Ese tipo de escenarios tiene que ser un escenario reconocible por los operarios, que le cobra sentido, incluso usualmente ocupamos la técnica de ponerle nombre a esos escenarios que ellos reconozcan. Y para cada uno de esos escenarios que encontramos con técnicas de clusterización, analizamos todos los clústeres de
condiciones o variables controlables que se han aplicado en la historia y vemos cuál de esos maximiza la recuperación. Y una vez que encontramos el escenario que maximiza la recuperación dado un contexto, analizamos los rangos de cada una de esas variables con cierta tolerancia para entregarle esta receta al operario y pueda jugar con esa tolerancia. Y finalmente, cuando avanzamos al último paso, que es de la optimización, y esta optimización tiene que ser con la ayuda de cierta instrumentación como APC, por ejemplo, porque son procesos automáticos donde se setea automáticamente la variable. El proceso ya no es entregar un rango, sino que una vez que se entrega un escenario, un contexto, lo que hace es encontrar un modelo que prediga la recuperación y después se optimiza ese modelo que de recuperación sujeto a el rango de variables que habíamos encontrado en el paso anterior. Entonces, esa optimización se puede hacer diferentes técnicas, por ejemplo, puede ser optimización bayesiana, lo que resulte mejor. Ese es el approach que tenemos para el modelo de recuperación de cobre en plantas de flotación, un modelo que involucra al operario desde el comienzo del proyecto hasta el final. Eso es muy importante para garantizar el éxito en una industria, insisto, una industria minera donde el dinero no está en conocer al cliente, no está en las transacciones bancarias, el dinero está en el cerro. La gente que hace el dinero vive en la operación, pasa turnos de 2 semanas trabajando ahí, ha estado trabajando 20 años. Entonces es muy extraño para muchos de ellos que venga alguien, que venga un grupo de muchachos a trabajar en Python, en un código que ellos no entienden, a darle una receta, siendo que ellos llevan 20 años trabajando ahí. Ese choque se da mucho en la industria, creo yo que es la principal barrera para implementar este tipo de tecnología y hay que saber abordarlo de la forma adecuada. Bueno, así se ve un poco algún dashboard de reportería de este modelo de recomendación, donde podemos ver el escenario actual en el que estamos, cuál es el clúster operacional que está operando actualmente el operario y cuál es el recomendado. Incluso se ve la potencial ganancia de moverse al clúster que está recomendando el modelo. Y finalmente, no quería dejar pasar la oportunidad de ver que igual podemos ver que inteligencia artificial generativa puede tener cierta implicancia y aumentar la capacidad de la industria minera. Solamente como alto nivel me gustaría mencionar que vemos oportunidades en gestión de contratos, por ejemplo, en extracción de datos de contratos, en analizar las cláusulas distintas que tienen los contratos, en generar RFPs para procesos de licitación. En ESG vemos aplicaciones en inteligencia artificial generativa para hacer un escaneo inicial en los medios o poder detectar algún posible caso de greenwashing en proveedores que quieran trabajar con la industria minera. Recordemos que la industria minera tiene un objetivo de hacer la operación más eficiente, más verde, carbono neutral. Entonces hay un énfasis y una prioridad estratégica importante en lograr esto. Vemos oportunidades en gestión de energía, en cómo generamos perfiles de riesgo relacionados a predicción medioambiental, meteorológica o en predicción de desastres naturales para optimizar el uso de energía. En gestión de activos, vemos aplicaciones en generar material, en knowledge management y en gestión de contenido para, por ejemplo, ayudar a las actividades de mantenimiento con información de los manuales, hacer un resumen de los manuales, hacer un resumen de las acciones que tienen que hacer los operarios de mantenimiento. En seguridad vemos también aplicaciones como, por ejemplo, hacer un resumen, un estudio de los informes de hallazgos y ver si efectivamente hubo algún problema de adherencia de seguridad o una adherencia a un incumplimiento de los estándares de seguridad. Y en compliance vemos, por ejemplo, casos de uso para hacer una redacción y una revisión asistida en ciertas normas que tienen cierta complejidad en empresas globales mineras, por ejemplo, con distintos idiomas. Eso acelera mucho la labor con inteligencia artificial generativa. Esos son algunos casos de uso donde vemos oportunidad de inteligencia artificial generativa. Y me gustaría, para terminar, volver a la pregunta inicial. ¿Cómo hacemos entonces, sabiendo que existe la tecnología ha sido probada, sabemos que funciona, sabemos que tenemos distintas aplicaciones en toda la cadena de valor minera, en toda, y lo vimos, ¿cierto? Fue solamente un resumen, pero hay aplicaciones en toda la cadena de valor. ¿Cómo hacemos para que se cumpla la promesa de valor? ¿Cómo hacemos para que el CEO no nos venga a cobrar el dinero que le dijimos que le íbamos a poner sobre la mesa? Y en el panel anterior se conversó mucho de gobierno de datos de forma correcta. Efectivamente hay una necesidad de gobierno de datos, pero me gustaría aportar con una mirada más amplia. No solamente el gobierno de datos es necesario. Estamos hablando de toda una estrategia de inteligencia artificial. La estrategia abarca, por un lado,
los temas de gobernanza y ética, que muy bien lo comentaron en el panel pasado, o sea, en el panel anterior. Hay temas de ética importantes, se está hablando incluso de crear áreas de auditoría de inteligencia artificial. ¿Quién me audita los modelos que estoy implementando? ¿Quién se preocupa de que las personas que trabajaron aporten con la diversidad necesaria para que no existan sesgos en los modelos que estoy implementando? Eso es un aspecto, pero también hay aspectos como modelo operativo. ¿Cómo voy a operar con la implementación de estos casos? ¿Va a haber un framework que me va a permitir llevar a cabo esta iniciativa desde la etapa de pilotaje hasta la escalabilidad? ¿Cómo voy a monitorear estos modelos, estas implementaciones? ¿Cómo voy a escalarlo y voy a hacer la mejora continua? Por otro lado, alguien se tiene que preocupar, y es parte de la estrategia de inteligencia artificial, de la infraestructura, ¿cierto?, y la tecnología, no solamente de la arquitectura, de limpieza de datos, sino también aspectos que están apareciendo ahora que son ciberseguridad y privacidad. Aspectos importantes que a lo mejor ustedes creerían que no aplica para la minería, la protección de datos personales. Bueno, sí aplica. En el caso de Chile, este año se acaba de lanzar la nueva ley de protección de datos personales, que debiese estar y lanzarse. Está en discusión en el Congreso la última parte de las multas, pero debiese lanzarse a final de año, que va a adherir a todas las normas de la norma europea de GDPR, y no solamente tiene que ver con datos de clientes, sino también tiene que ver con datos propios de la empresa, de los contratistas. La industria minera trabaja mucho con contratistas. ¿Cómo hago con el manejo de los datos personales de mis contratistas? Entonces también hay un desafío importante que tiene que abordar esta estrategia. Hay un desafío importante de la transformación organizacional. ¿Cómo voy a estructurar el área de inteligencia artificial? Muchas compañías nos están ahora llamando para implementar centros de excelencia de inteligencia artificial. ¿Cómo se va a implementar este centro de excelencia? ¿Dónde va a estar? ¿De quién va a depender? ¿Las unidades de negocio van a tener un componente, va a tener alguien trabajando ahí? ¿O le va a pedir a este centro de excelencia que lo aporte con distintos casos de uso? ¿Cómo voy a generar talento? Parte importante de lo que discutimos también con el panel el otro día fue: existe una falta de talento para aplicar estas tecnologías. No solamente la tecnología como está, sino que el talento necesario y las competencias necesarias para aplicarlo en el día a día. Y finalmente, impacto de emisión de valor. Porque eso es lo que nos van a cobrar al final, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de esta tecnología? ¿Por qué vamos a invertir $1? ¿Dónde está el retorno de ese dólar invertido? Entonces tiene que haber un componente importante de captura de valor, de priorizar la iniciativa, priorizar los casos de negocio y después ir a buscar ese valor, asegurarse de que se cumpla el valor prometido. Entonces todos estos aspectos son los que tienen que ser incorporados y considerada una estrategia de inteligencia artificial que, repito, hoy en día la tendencia es generar un centro de excelencia de inteligencia artificial para que puedan implementar esta estrategia. Y para terminar, quería repetir el mensaje que no importa el hype, no importa cuán avanzada o cuán impresionante sea la tecnología, ¿cierto? Todos nosotros nos impresionamos por las capacidades que tiene inteligencia artificial generativa, pero lo importante no es la tecnología, lo importante son las personas, en particular en la industria minera, no solamente los trabajadores que trabajan en una compañía, una empresa minera, sino que incluso las comunidades, que son importantes stakeholders. Entonces no hay que olvidar que las personas tienen que estar en el centro y son el aspecto más clave en una transformación de la minería hacia una organización data driven. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Le invitamos al panel también. Y muy interesante la información que nos has compartido. Y bueno, agradecimiento especial a CDO Latam por haberle dado este espacio a la minería. Es una industria rezagada, a pesar de todo lo que hemos escuchado. En todos los estudios a nivel mundial, desde hace mucho tiempo, es una de las industrias más rezagadas en adopción tecnológica. Pero al mismo tiempo una oportunidad enorme de la que que hoy día vamos a conversar. Y estas cifras que voy a compartir son de Perú, pero creo que en Chile pasa lo mismo con la minería. Creo que antes de empezar quisiera ubicar la relevancia de esta industria en un país como Perú o como Chile, ¿no? Clarísimamente es el elefante en la sala del desarrollo económico de nuestras naciones. En Perú, por lo menos, el año pasado, 10% del PBI, más del 60% de las exportaciones de este país, 20% de la recaudación tributaria, 2 millones de empleos directos e indirectos,
20% de la inversión privada, enorme impacto en la descentralización del país y en el encadenamiento productivo regional. Y acá algunos datos más. Chile es el primer productor de cobre del mundo, muy lejos. Perú es el segundo. Perú es una economía polimetálica, una minería polimetálica. Somos el tercer productor de plata, zinc, el cuarto en estaño, plomo y molibdeno, y estamos entre los 10 primeros productores de oro del mundo. No sé, un equivalente podríamos hacer en otra nación, ¿no? Hablaba con alguno de ustedes, esto es como, no sé, ser España en Europa para el fútbol, por ejemplo, o el turismo, o Silicon Valley en Estados Unidos para la economía digital. O sea, lo que estoy diciendo es que no es posible que tengamos minería del primer mundo aquí entre nuestras dos naciones y que tengamos una industria tan rezagada. Y un poquito vamos a hablar de eso porque esto es una oportunidad enorme. Entonces, me acompaña Marlene, Martín y Patricio. Marlene de Antamina, Martín de Minsur y bueno, a Patricio ya lo conocen de EY, para hablar de estos temas. La primera pregunta para abordar rápidamente esto es, quisiera pedirles que intenten hacer una reflexión sobre el estadio de adopción de estas disciplinas en la industria, particularmente en las compañías donde están. ¿En qué estadio creen que estamos? La mayoría de ellos vienen de otras industrias, con lo cual estamos hablando de todos nosotros que nos conocemos, simplemente que nos hemos cambiado un ratito a la industria minera, y creo que es importantísima esa reflexión con esa perspectiva. Primero, buenas tardes con todos, y también doy las gracias al equipo de CDO porque la minería, como mencionaba Carlos, es un mundo muy emocionante y que se está enrumbando en tener de la mano lo que es inteligencia artificial para poder optimizar sus procesos. Respondiendo a Carlos, yo vengo de la industria de banca, estuve muchos años en esta industria aportando, ¿no?, desde que se llamaba data mining. Y si me hago un símil en cómo está la minería ahora, yo diría que es un 2008, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología está, el mundo minero tiene la capacidad para poder adoptar la última tecnología que se pueda dar en el mundo. Sin embargo, yo creo que lo que ahorita los que estamos aquí presentes, es empujando a este cambio de mentalidad, a esta forma de adoptar, como en un 2008 seguramente banca y telcos lo empezó a hacer. Sí, también agradecer a CDO Latam por la invitación. Yo estuve trabajando, así como Marlene, en banca. Yo estuve en Interbank, justo en la torre del costado, y es la primera vez que entro al auditorio, la verdad. Nunca tuve la oportunidad, así que estoy feliz. Bueno, también haciendo el símil, ¿no?, con lo que yo he venido trabajando en banca, en consultoría, en minería totalmente un poquito relegados, como indicaba Marlene. No es una industria que incorpora el cambio de manera nativa, ¿no? Cuesta adoptar nuevas tecnologías, hay un miedo al reemplazo, ¿no?, a que me van a quitar el trabajo si se implementa estos chatbots que tienen IA generativa, modelos de lenguaje, tantas cosas que salen. Siempre hay un miedo natural, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente la industria se ha caracterizado por ser así, ¿no? Por despedir a la gente si te equivocas o no llegas al KPI, ¿no? Vuelan cabeza, ¿no?, a fines de año, o no cumples los indicadores que te has propuesto para que te paguen el bono al año siguiente, no cumplen los objetivos, te dan vuelta, como se dice tradicionalmente, ¿no? Entonces es una industria que necesita también de personas que vienen de otros sectores, ¿no?, para que tengan ese nuevo mindset, ¿no? Los colaboradores, ¿no?, tengan una mentalidad de mindset digital madura, ¿sí?, adopten el cambio, ¿sí?, y esto obviamente contribuye también con el objetivo de el valor, ¿no?, generación de valor siempre, ¿no? No solamente nosotros generamos tecnología, modelos, chatbots, tantas tecnologías que salen, sino también trabajamos de la mano con la operación. O sea, si nosotros como TI, como transformación digital, queremos hacer una iniciativa, rotundo fracaso, ¿sí? Hablamos siempre con la operación, ¿no? En la operación está el valor, ¿sí?, con el pro owner, con el sponsor,
y obviamente hay mucho trabajo que hacer en minería, ¿no? Así que estos espacios creo que ayuda bastante también para nosotros, nuestro sector, para llevarnos estos bullets, para comunicarlos a nuestros gerentes, a nuestros directores. Creo que ya lo dijeron todo. Bueno, solamente destacar lo que dijeron efectivamente. Yo creo que la brecha está en la cultura un poco de la industria, muy resistente a los cambios, con miedo, tal vez por desconocimiento, porque creen que los van a voltear, como dijo Martín, porque lo ven como una amenaza. Y otro factor creo que me gustaría agregar es que tal vez también la poca penetración que ha tenido esta tecnología en la industria, porque originalmente siempre se ha pensado como inteligencia de cara al cliente final, ¿cierto? Como un negocio B2C, de cómo vender más, cómo hacer cross-selling, etcétera. Data mining, como dijo Marlene, que ya venía de ese mundo, efectivamente nació con este foco de cómo aumentar las ventas, que no existe en la industria minera. La industria minera vende un commodity, todo lo que produces te lo van a vender, tampoco tiene injerencia en el precio, entonces de alguna forma a lo mejor lo veían como algo más lejano. Pero como vimos, hay espacio para aumentar y eficientar la producción de manera gigantesca. Y agarro un poquito el hilo para profundizar sobre estas reflexiones. Efectivamente, la demanda de minerales para la transición energética ya ahorita está en máximos históricos y todos los estudios indican que la demanda a multiplicar por más de 10 veces antes del 2050. Y no hay producción minera que pueda atender semejante demanda. Es decir, lo que estoy tratando de agregar un dato más a los que les di es, hay viento de cola. Y esto porque es importante para la siguiente pregunta, porque evidentemente, como hemos visto en el ejemplo de Patricio, uno en minería puede pasar de 0 a 100. Con ese viento de cola, dinero no es un problema. Hay otros problemas, y aquí viene mi siguiente pregunta. En la experiencia de ustedes, que además afortunadamente vienen de otras industrias y pueden hacer comparaciones, ¿cuáles son los 2 o 3 principales desafíos que están enfrentando hoy en sus organizaciones? Esta pregunta es interesante y creo que como estamos en familia y casi todos nos conocemos, podríamos hacer un símil, por ejemplo, en banca. Y recuerdo mucho, y menciono porque Sandro está acá, cuando era mi banco, por ejemplo, ese quiebre de decir al asesor a qué clientes visitar y en qué orden, ¿no? Era lo que costaba más. ¿Y por qué íbamos con ellos? Porque era el core del asunto, porque era la colocación de las ventas y poder tener una ventaja frente a la competencia. Si vamos a lo que es Antamina particularmente, el nivel de chancado, que era lo que mencionaba Patricio, ¿no? Que es el core, es para ver qué tanto el mineral se puede triturar y que esto cuando pase a lo que es flotación pueda tener la combinación adecuada de reactivos. Es uno de los mayores desafíos para poder tener una optimización del mineral metálico, ¿no? Y poder cumplir con la entrega ya pactada en el commodity para los buques que deben estar llegando a puerto. Pero es interesante cómo nosotros, y también lo que mencionaba Martín, es abordar a la operación y sugerirles cuál debería ser esa combinación adecuada y en qué momento hacerlo para que no se sientan reemplazados por unos algoritmos, ¿no? Que te dicen en un dashboard qué hacer, cómo y cuánto. Y ese es el desafío para poder tener ese enganche con el usuario. Nosotros, como todos, si nosotros no entendemos la operación, pero sobre todo no tenemos al usuario final de la mano y sintiéndose parte del proyecto, no funciona. Y yo creo que esto es en general para cualquier rubro en el que estés, ¿no? Pero el nivel de cómo llegas, pero sobre todo cómo lo implementas y le das continuidad, es el que hace la diferencia. Chancado es la operación y lo que es flotación, el core, pero eso no quita de la mano de que, por ejemplo, seguridad, y que totalmente de acuerdo, minería puede buscar siempre el impacto económico, pero nunca va a poner por encima a lo que es la seguridad de las personas. Bueno, y para complementar
algunos desafíos que hemos tenido en MinSur para la implementación de la IA como tal, llámese analítica avanzada, IA generativa, todo lo que hay por detrás. Primero es la gestión del cambio, ¿no? Como cualquier industria, banca, telco, la gestión del cambio es clave, ¿no? No podemos hacer algo si es que no hay un sponsor o no hay un product owner involucrado. Y la mayoría de iniciativas que nosotros hemos querido realizarlas, ya con un product owner o un sponsor determinado, se ha caído porque al final, el día a día en la operación mata el tiempo del product owner y el mismo sponsor, ¿sí? No se involucran y genera un desgaste también en el equipo, en este caso corporativo, ¿no? Que básicamente lo que hace es tomar las iniciativas que detectan los que están en la operación. Entonces, ¿cómo podemos mitigar el tema de la gestión del cambio? Para ello tenemos nosotros en MinSur un programa que se llama el PIC, el Programa de Innovación Digital, que lo que busca básicamente es fomentar la innovación y que cada colaborador de la operación, un geólogo, un metalurgista, ingeniero de minas, alguien de exploraciones, detecta una iniciativa y postula su iniciativa en este programa. De tal manera que mediante un comité, está el equipo de TI y TD, evalúa la iniciativa y por una matriz de impacto-factibilidad se prioriza, se recibe financiamiento y se ejecuta. No solamente se ejecuta, sino que también se empodera a la persona que detecta la iniciativa, ¿sí? Se da clase de Digital Product Management y se le explica estos conceptos que para él es algo complejo, ¿no? MVPs, Scrum, Dailies, ¿sí? Para que obviamente también él pueda ser agente de cambio dentro de su área. 2, también el tema del programa Data Citizen que tenemos nosotros en MinSur, ¿no? Que es un programa que busca dotar de capacidades de Data Analytics igual a toda la operación, ¿sí? A la fecha tenemos 5 ediciones que este programa ya tiene a fecha. Básicamente este programa busca enseñar 5 cursos: Power BI, SQL, IA generativa, Python, Machine Learning y estadística. ¿Por qué? Porque nosotros como MinSur tenemos el área de corporativo, ¿sí? Pero nosotros no vivimos en la mina, no estamos en la operación, ¿sí? Y qué mejor que ellos que conocen de estas nuevas tecnologías para que con el conocimiento del negocio que tienen también puedan sugerir estas iniciativas o analítica avanzada con GenAI que ya se han detectado varias. Para hacerla corta nada más, a la fecha ya tenemos 19 iniciativas de IA generativa en la operación, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿pero por qué tantas? ¿Sí? Porque han sido la mayoría chatbot que usan RAG, automatizaciones, tenemos multiagentes. De las 19 no todas van a pasar a producción, ¿no? 4 de ellas sí. ¿Sí? Y las demás han servido para generar impulso, ¿sí? Mostrar los beneficios que tiene esta tecnología. Un punto importante, el segundo desafío que tenemos, aparte de la gestión del cambio, es también los hilos, ¿sí? Los hilos de datos que no solamente hay en la banca, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en Interbank, no voy a hablar mucho, pero había silos. Igual también en minería, no escapamos de ello, hay silos. Información en Excel por montones, tenemos TXTs, tenemos un warehouse, tenemos un SQL, de todo, ¿sí? Entonces, el tema del silo es clave y hay que centralizar la información hasta cierto punto. Yo diría que esos son dos grandes desafíos que hemos tenido en MinSur. Muy cortito para no robar tiempo. Creo que solo agregaría lo que ya dijeron, que también hemos visto nosotros trabajando con la industria minera, ¿cierto? Un desafío importante es, una vez que se implementa el proyecto y que se sortearon todos estos desafíos que ya nombraron, cómo se acuerda dentro de la organización el valor que está generando esta implementación. Cómo se pone de acuerdo la organización, quién y cómo establece cuál va a ser la línea base y cómo se va a medir el valor. Porque también podemos implementar un proyecto de inteligencia artificial y vemos, por ejemplo, que efectivamente subió la producción de cobre. Pero efectivamente se debe al proyecto que se hizo. Muchos lo van a cuestionar, muchos van a decir no porque, no sé, aumentamos la eficiencia en esta parte del proceso, porque mejoró la ley justamente en este periodo del tiempo. Entonces, ponerse de acuerdo en cómo se va a medir el impacto creo que es clave y ha sido uno de los desafíos de las implementaciones que hemos visto. Algo que quería también comentar, y justo le mencionaba a Carlos, un poco para cerrar el mundo de finanzas. En el mundo de finanzas, el principal competidor es el banco que está al costado y que puede ofrecer el mismo producto, ¿no? Y competimos por los clientes. En el mundo minero, en verdad, compartir las buenas prácticas no es un top secret para nosotros. Por el contrario, es darnos la mano y cerrar esas brechas que nosotros encontramos, ¿no? Y que vamos avanzando de manera quizás independiente, pero en foros como este
quizás a un nivel un poco más alto, compartir esa estrategia y hacer que este mundo avance. Yo considero que a diferencia de competir con otras entidades o con otras mineras, el reto está en competir quizás entre nosotros mismos, ¿no? Y cerrar esos stoppers que a veces al interno, no porque se quiere, sino porque también es un tema de cultura, se da. Gracias, Marlene, y a todos en general. Tratando de hacer una síntesis un poco de lo que hemos escuchado, rescataría este highlight que hay sobre si no estás en la operación, no existes prácticamente. Y lo que están diciendo, en otras palabras, es que una de las particularidades o condiciones establecidas que hay en esta industria es que la operación está muy lejos de la ciudad. Y lo que pase allí es como en Las Vegas, ¿no? El corporativo no se entera necesariamente. Y es cierto, o sea, realmente tengo la virtud de ser proveedor y hablo con mis clientes y muchas veces el que está en el corporativo me pregunta, ¿no? Oye, cuéntame qué está pasando. Nosotros tenemos gente en la operación, ¿no? Entonces nos pregunta qué está pasando porque es así, literalmente. O sea, hay unas condiciones de punto de partida que hay que darlas por sentado, ¿no? Eso tiene consecuencias como las que han dicho, atraer talento. O sea, ¿qué muchacho joven creen que va a pensar en terminar la universidad con el talento que tiene e irse a 5 o 10 horas de su casa, 5.000 metros de altura y tener un régimen de 4x3 de repente, ¿no? 4 en mina, 3 en casa, que realmente son 1 porque tienes un día de ida y un día de vuelta, tienes un día para descansar. Son condiciones establecidas que uno tiene que entender que son punto de partida y eso establece un escenario donde hay que jugar. Ese es el escenario donde hay que jugar y se ha estado hablando de todas estas complejidades. Otra cosa relevante que han dicho es, han ido escuchando todas las disciplinas que hay mezcladas en la mina, ¿no? Hay geólogos, metalúrgicos, hay gente especializada en diferentes especialidades de la minería. ¿Y qué es lo que están diciendo, entre otras palabras? Muchas veces, yo no sé cuántos, pero podríamos decir que 7 de cada 10 casos de uso, las disciplinas de ciencia de datos e inteligencia artificial son importantísimas, pero no son suficientes. Hay que mezclar otras disciplinas, conocimientos del mecanismo satelital, por ejemplo, o qué sé yo, tantas otras disciplinas con las que se han mencionado, ¿no? Entonces, la ciencia de datos y la inteligencia artificial son importantes, mandatorias, pero insuficientes para que la industria se pueda terminar de transformar. Es decir, en este caso yo diría que estamos con las disciplinas más entremezcladas con otras disciplinas, ¿no? Y en fin, Marlene rescata esto, ya lo han dicho también, no competimos. O sea, en la industria minera no se compite, entonces sí hay una transferencia de conocimiento difícil de medir, porque ocurre en los cafés, en los restaurantes, en las llamadas telefónicas, no ocurre de una manera que se está controlando. Y eso es algo también relevante porque no ocurre en otras industrias. Quería rescatar un poco lo que habían estado tratando de decirnos en estas intervenciones para pasar a la siguiente pregunta. Nos quedan 9 minutos. Y viéndolo desde la perspectiva positiva, es decir, en este momento ya hay casos de uso que están moviendo la aguja de la industria, que son bastante reveladores. Compártanos dónde está la fiesta en este momento, según su experiencia en cada uno de los espacios mineros donde están colaborando. ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está el vacilón? La fiesta está en cada proceso de la mina, así que están invitados. No, casos hay muchos y yo veía con bastante agrado lo que mostraba Patricio porque lo describió de manera exquisita cómo se ve la mina, ¿no? Y cómo es el abordaje de ciencia de datos ahí. Casos puntuales en los que estamos en Antamina, enfocados justo al tema energético. Nosotros tenemos como mella, como políticas también que viene del Estado, tener una huella de carbono importante, ¿no? Tenerla siempre direccionada y cumplir con las reglas. Estamos enfocados en eso. El tema de
por ejemplo, seguridad es un tema muy importante. Nosotros tenemos riesgo cero, no podemos permitir una incidencia y eso es mandatorio, ¿no? Luego, bueno, el core del negocio siempre va a ser la recuperación máxima del mineral y pensando en ello, justo lo que mencionabas, Patricio, una de las principales dificultades que tenemos en lo que es minería es llevar a lo que es el botadero, a donde se lleva el desperdicio, la mínima cantidad de mineral, ¿no? Pero eso es humano. Entonces, nosotros con toda la información de los sensores que se rescata y con el expertise de los mineros, metalurgistas que están ahí al día a día, estamos orientados a poder minimizar esas toneladas de material explotado que contiene un nivel de mineral muy alto para que sea en desecho, ¿no? Tenemos unos proyectos muy importantes. 1% de movimiento, de recuperación implica muchísimos millones de dólares y te puede mover la aguja en una semana para la siguiente. Entonces ahí nuestro reto de estos años está orientado, pero sobre todo también en poder tener una extensión de mina mayor al que siempre por un largo plazo nosotros tenemos mapeado, ¿no? El tema de poder tener claro cuánto la mina va a seguir dando, también ahorita es un reto, que todos los que estamos presentes estamos enfocados a poderle dar continuidad. Bueno, y para complementar a Marlene también, bueno, la fiesta está en varios procesos, pero específicamente donde hay mayor valor, y lo mostraba también la gráfica del proceso minero de Patricio, está en la planta concentradora, ¿no? Poder mejorar, optimizar el throughput, la recuperación de cobre fino, como dice Marlene, mueve la aguja no a soles, ¿no? Sino a millones de dólares, ¿no? Y eso paga todas las iniciativas que se pueden hacer tranquilamente, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Y otra también que tenemos, hay muchas más, pero una que quiero destacar es una que estamos ya implementando en el área de mantenimiento mina, ¿sí? No sé si se imaginan cargadores, camiones enormes que transportan toneladas de mineral por hora. Estos camiones y cargadores, más o menos por hora, cargan entre 1.000 a 2.000 toneladas de mineral a la planta concentradora. Imagínense cuando sucede un desperfecto a estos equipos. Se para 1 hora, 2 horas. ¿Cuántas toneladas de mineral, ¿no?, se perderían en planta concentradora? Porque el equipo no está disponible, porque falló, algún desperfecto, etc. En mantenimiento, ¿no?, en el área de mina justa, nuestra mina de cobre, tenemos un chatbot que usa la técnica RAG, lo voy a poner en sencillo porque sé que no hay muchas personas técnicas, pero lo que hace básicamente este chatbot es buscar información de todos los documentos del cargador 994K y los camiones Caterpillar. Y eso evita que el operario de mantenimiento busque la información que esté esparcida en su file server, en su máquina local, en el SysCAC, y le tome horas para poder ejecutar una tarea de mantenimiento. Con este chatbot que usa IA generativa, la respuesta se tiene en cuestión de 2 a 3 segundos en tiempo real. No solo ello, sino que también le damos el insumo de la referencia. Si quiere entender mayor contexto sobre la respuesta, se va a la fuente y directamente puede abrir el PDF. Y no solo ello, porque también hemos recibido feedback del usuario que me está respondiendo mal, que el contexto recuperado está equivocado, que es al inicio lo que sucede cuando uno aplica estas tecnologías. Hemos agregado la búsqueda en Internet. Si la información que yo pregunto no está en los manuales de los equipos, le doy la conexión a Internet para que bucee en las páginas web y te responda en tiempo real, con la información viva. Y un tercer proyecto que está relacionado también a la predicción de demanda de energía, que lo tenemos en la mina de oro de Pucamarca. Nosotros sabemos que más o menos entre las 7 y 8 de la noche se tiene un mayor consumo de energía a nivel país. Entonces, para la mina poder ser eficiente en el consumo de energía es clave. ¿Sí? Entonces se tiene ese pico de demanda máxima de energía y se apagan unos equipos para poder ahorrar menos. Yo creo que, bueno, la fiesta está en las prioridades estratégicas que tiene la compañía, que suelen ser comunes, ¿cierto?, en todas las compañías mineras. Como lo mencionaron Marlene y Martín, una parte de las prioridades, la más importante, ojo, no sé si la más importante, pero siempre está la excelencia operativa, y en la excelencia operativa, la excelencia operacional,
dentro de las cosas que nosotros hemos visto es que los cuellos de botella, ¿cierto?, no necesariamente están en la misma parte del proceso. Siempre la oportunidad más grande va a estar donde está el cuello de botella en la producción, que puede estar en la planta concentradora en flotación, o puede estar en el throughput, o tal vez haciendo un análisis nos damos cuenta que está más en la parte de mina. Eso va a depender de cada operación, cada particularidad. Pero también están en otras prioridades estratégicas, como por ejemplo seguridad. La seguridad es clave en minería y no necesariamente pone más cobre sobre la mesa, pero sí una prioridad número 1 y por lo tanto la fiesta también puede estar ahí. Y también va a estar en una nueva prioridad, insisto, que es una prioridad hoy en las operaciones mineras, que es la parte de hacer una operación más verde, más carbono neutral. Así que todos los proyectos que apunten a hacer una operación más eficiente y más sustentable va a generar fiesta también. Una chiquita para terminar. Otra fiesta interesante es en el bienestar de los trabajadores. 1 hora más de sueño, en un caso de uso real, acá en Perú, 1 hora más de sueño son 1.700 toneladas más movidas en cada turno. Eso no es una opinión, es un hecho. 1 hora más de sueño de un trabajador son 1.700 toneladas más de movimiento de tierra. Por supuesto, la oportunidad gigantesca. Rescato un dato que nos dio Patricio al inicio: la ley de cobre, más o menos 1%, o sea, de cada tonelada movida, 1% es mineral. El tamaño de la oportunidad es 99 veces más. Es así como miramos ahora esta oportunidad. Me han hecho sentir muy feliz de compartir este panel, de poder moderarlo. Parece que estamos al inicio de una revolución data-driven en una industria centenaria. Muchísimas gracias a los panelistas, Marlene, Martín, Patricio, muchas gracias. Y a CEO Latam.